¿Qué pasaría si en un país de repente se descubriera un agujero de 2.6 mil millones de dólares? Bueno, eso es exactamente lo que se destapó en una reciente conferencia de prensa en Bolivia, y en este análisis vamos a desglosar cómo pasó y sobre todo qué significa esto para el país. Y aquí la tenemos. Esta es la cifra que ha sacudido a Bolivia. 2.595 millones de dólares. Según el nuevo gobierno, este es el tamaño del daño directo al Estado. ¿La causa? Empresas públicas que simple y sencillamente no funcionaron. Y miren, esta cita del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, lo pone en blanco y negro. No estamos hablando solo de un número en un papel, estamos hablando de una cifra que, según él, podría haber evitado la crisis económica que se vive hoy. Ok, entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se acumuló una cifra tan, pero tan masiva? Bueno, el informe del gobierno lo divide en dos grandes áreas de fracaso. Y aquí lo vemos, el desglose de esa pérdida gigantesca de casi 2.600 millones. Como se ve en el gráfico, el daño se reparte casi por igual. Por un lado, 1.463 millones en pérdidas de empresas públicas que ya existían. Y por el otro, 1.132 millones en plantas industriales nuevas que, nunca terminaron de arrancar. De hecho, el informe del gobierno usa un término que es bastante gráfico para describir muchos de estos proyectos fallidos, empresas zombies. ¿Y qué significa eso? Pues exactamente lo que dice ahí. Empresas que están prácticamente en quiebra, pero que siguen caminando, por así decirlo, consumiendo dinero del Estado. Y para que esto no se quede en solo números, miren estos ejemplos concretos. No es teoría, es la realidad. Tenemos el ingenio azucarero San Buenaventura, que opera con pérdidas y lleva 13 años sin pagar su deuda. O la empresa de computadoras Quipus, que según el informe, fue creada por ego personal y se mantuvo a flote con puro dinero público. Y ni hablar de yacimientos de litio bolivianos. Más de 1.000 millones de dólares invertidos y todavía no está operando al 100%. A ver, el punto crucial aquí es que 2.600 millones de dólares no es solamente un número en una hoja de cálculo. Representa un costo de oportunidad gigante para todo el país. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que se perdió, el propio ministro de la Presidencia lo puso en perspectiva con estas cifras. Con todo ese dinero se podrían haber construido 30 hospitales de cuarto nivel, 30, o 5.000 kilómetros de carreteras productivas, o 900 nuevas escuelas, o hasta 30 nuevos pozos para explorar gas. Un desarrollo real, tangible, que simplemente no sucedió. Y agárrense, porque la cosa se puede poner peor. El informe advierte que esta cifra, que ya es escandalosa, podría ser solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque solo cuenta el daño directo a las reservas internacionales. No incluye miles de millones más en préstamos y créditos internacionales que todavía no se han terminado de cuantificar. Bueno, frente a este desastre, la nueva administración presentó un plan de varios pasos. La idea es, primero, detener la hemorragia de dinero y, segundo, encontrar a los responsables. Y aquí lo tenemos. Es un enfoque con 4 frentes. Primero, cerrar el grifo. O sea, se acabó el dinero para las empresas ineficientes. De inmediato. Segundo, auditar todo. Se va a revisar con lupa cada centavo. Tercero, reestructurar. La idea es rediseñar a esas empresas para que, sean viables, que puedan sostenerse solas. Y cuarto, el más polémico quizás, investigar, a través de una comisión de la verdad para saber quién dio luz verde a estos proyectos que no tenían ni pies ni cabeza. Ahora, como era de esperarse, estas revelaciones y sobre todo este plan del gobierno, no fueron recibidos con aplausos por parte de todos. Al contrario, generaron bastante escepticismo y críticas muy duras. Y aquí pasamos a los contraargumentos. Para empezar, la idea de esa comisión de la verdad es descartada por algunos, como el líder cívico Branko Marinkovic. Él la ve como un show político que solo va a hacer perder el tiempo. La crítica de fondo es que, en vez de una investigación seria, se convierte en un circo político que no resuelva nada. Y esto nos lleva al debate central sobre la estrategia. Como vemos aquí, hay 2 caminos. Por un lado, el gradualismo, que es la ruta del gobierno. Reformas pequeñas, poco a poco. Por el otro, la terapia de shock, que es lo que sus críticos dicen que se necesita ya. Medidas drásticas inmediatas. El riesgo del gradualismo, argumentan, es que la economía se hunda antes de que las reformas funcionen. Claro, la terapia de shock tiene su propio riesgo, un costo social y político altísimo a corto plazo. Es el dilema entre una cura lenta pero quizá muy riesgosa y una cirugía dolorosa pero, en teoría, más rápida.
En la misma conferencia de prensa hubo un testimonio muy fuerte. Una exfuncionaria que trabajó en el gobierno anterior y ella justificó sus 10 años de silencio sobre la corrupción que vio con una sola palabra: miedo. Dijo que vivieron acorralados y amordazados. Pero esa explicación del miedo no convenció a todos. De hecho, el presentador del programa donde se analizó esto lo refutó de una manera muy directa. Su argumento es simple: si sabes que se está cometiendo un delito y no dices nada, no eres una víctima, eres cómplice. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá del dinero. Después de una revelación así, ¿puede una nación simplemente auditar, investigar y recuperar la confianza? ¿O por el contrario, una crisis de esta profundidad necesita una ruptura mucho más radical, un borrón y cuenta nueva con el pasado? La pregunta queda en el aire.